Creo que a las cosas hay que llamarle por su nombre y esto ha sido una derrota sin paliativos. Quiero reconocer la derrota del Partido Socialista en estas elecciones municipales y autonómicas. Hoy se produce, sin ninguna duda, la consolidación del proyecto político de Vox como proyecto nacional. El Partido Popular ha ganado las elecciones municipales y las elecciones autonómicas. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales. Bestiario Político. Un podcast que analiza la política de manera global y hace un compendio de esas figuras que, como bestias, buscan, influyen o controlan el poder. Conversaciones, a veces profundas, a veces no tan serias, de dos profesionales de la política. Edgar Gutiérrez, consultor y estratega político, y Osvaldo Ramírez, director de ORC Consultores. Bestiario Político.
una que otra batalla, pero en trincheras diferentes. Nos estábamos en principio enfrentando y terminamos creo que en el mismo sitio. La vida y la política profesional nos unió desde entonces y he trabajado con él en varios proyectos en distintos países, todos de este lado del mundo, esperando que algún día se digne, coño, y nos invite él a trabajar de aquel lado del Atlántico. David, para más señas, es un eterno apasionado del fútbol, bético, no se vayan a equivocar y piensen que es del Sevilla, y a quien le debo toda mi gratitud por haberme invitado hace exactamente 5 años a un clásico Betis-Sevilla en el imponente estadio Benito Villamarín. Le quitó la entrada a su esposa, para que lo tengan claro, y me la prestó a mí, porque él es socio, evidentemente, del Betis, ¿no? Creo que tu esposa nunca te lo perdonará, pero gracias. David cuenta con una dilatada experiencia en América Latina, muchos países en los que ha trabajado. Yo he podido ayudarlo en algunos sitios, él nos ha podido ayudar en otros. Es un personaje que nació en la militancia política, pero que, no sé si por suerte o por desgracia, evolucionó a la consultoría política, ¿no? Por suerte. No lo sé, no estoy tan seguro, hay que hablar con tus clientes primero. David Hijón es probablemente la mente más lúcida, Osvaldo, que yo conozca de la política española y con quien sostuve hace varios meses, eso quizás tú no lo sabes, una conversación muy diciente en la que muchas de las cosas que pasaron y que siguen pasando hoy, me las dijo en ese entonces con claridad meridiana. Está ahora mismo en lo que se conoce como el reposo del guerrero, descansando un poco de ese vaporón del que salió, en el que participó en algunas cuantas elecciones, unas 50, solo 50, y con su ayuda hoy vamos a desentrañar lo que está pasando en el entorno político de la España electoral del 23 de julio. David, maldito roedor, bienvenido, David, hermano. Qué placer estar contigo, bienvenido a esta casa, tu casa, el Bestiario Político. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció la introducción, Osvaldo? El placer es mío, estoy enamorado de tu introducción. Eso de la mente más lúcida de la política española me ha llegado al corazón. Lo certifico, tiene Sobrepasa- una lagrimita. Sobrepasa todos los límites de la adulación. No creo que sea para tanto, pero bueno, os quiero mucho, sabéis que os quiero mucho y que es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida es conoceros a ustedes. David, Osvaldo, por si tú no sabías, lamentablemente David ha sido un oyente ocasional, pero ha sido un oyente de este podcast. Yo lo lamento mucho por él, pero bueno, nos ha escuchado. Tienes una idea, ¿no? ¿De qué va esto, David? Tengo idea. Esto es una jodedera, esto es hablar de política en serio, pero riéndonos. Y entonces, bueno, sin mayores preámbulos, hermano, te pregunto. Tú nos vas a ilustrar con claridad de qué es lo que está pasando, pero antes de llegar al presente, háblanos de cómo era la España previa al 28 de mayo. Hablemos de este año, este primer semestre. ¿Qué cosas se produjeron en ese entorno político para que llegásemos a lo que se conoció hace ya 2 domingos? Y yo creo que el gobierno llegó bien a final de año, pero a partir de final de año se produce la aprobación de una ley que ha sido catastrófica para el gobierno, que es la ley del sol, la ley del solo sí es sí, que generó una enorme controversia en España porque parece mal redactada, se produjeron la salida de varios delincuentes sexuales que habían cometido delitos de violación, la oposición lo utilizó de manera adecuada. El gobierno yo creo que se tardó en reaccionar por parte del presidente, que tuvo que actuar ya ante la pasividad del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Eso generó un problema importante para el gobierno, que se vio ratificado después con algunos acuerdos con Bildu en relación con la ley de vivienda, etcétera, etcétera. Generaron la sensación en el país, probablemente, de que el problema no era tanto Pedro Sánchez, sino que el problema era los socios de Pedro Sánchez, y que Pedro Sánchez era capaz de pactar con cualquiera. Eso es, digamos, el marco que intentó establecer el centro derecha o la derecha española, pactar con cualquiera con tal de sostener, de mantener el gobierno, ¿no? De mantener el poder. Así llegamos a unas elecciones municipales y autonómicas que son muy importantes, donde el PSOE prácticamente tenía el poder en casi todas las comunidades autónomas y en muchos de los ayuntamientos que se ponían en juego el 28 de mayo, que tenía grandes presidentes, que tenía grandes alcaldes. El Partido Popular, ante esa tesitura y teniendo en cuenta que la situación económica del país no es mala,
La inflación es la más baja de Europa y los niveles de empleo son los más altos, pues, probablemente de la historia. Creo que jamás ha habido 20,8 españoles cotizando a la Seguridad Social, lo cual es una barbaridad. Pero lo que logra el Partido Popular es centrar el debate, en vez de lo local, en lo autonómico, en la tierra, en lo que le afecta el terruño de los gobiernos municipales y de los gobiernos autonómicos, lo centra en los temas de carácter nacional y se convierte en lo que podríamos llamar en un plebiscito contra Pedro Sánchez. Un plebiscito contra Pedro Sánchez basado fundamentalmente en que Pedro Sánchez es una persona que está poniendo en riesgo, por un lado, la democracia, o que los socios de Pedro Sánchez ponen en riesgo incluso la nación española. Eso se abona durante la campaña, en la primera semana de campaña, cuando se conoce que Bildu, para los que no lo sepan, es el partido heredero de HB, de Rivas Tassuna, que era el sostén político del brazo armado del terrorismo vasco, ¿no? Bildu, una vez desaparece ETA en el 2011, logra su legalización como fuerza política, al estilo del Sinn Féin en Irlanda, pero se conoce en esa primera semana de campaña de que en torno a 20 delincuentes con delitos de terrorismo, algunos incluso con delitos de sangre, formaban parte de las listas electorales en pequeños municipios de Euskadi. Eso evidentemente es una herramienta que toma la oposición para abonar ese marco que se quería establecer. A todo eso hay que añadir que desde mi punto de vista el error estratégico del gobierno es que entra en ese marco de nacionalizar la campaña en vez de convertir la campaña en lo que era una elección de alcaldes y de gobernadores, de presidentes autonómicos, muchos de los cuales tenían un gran aval ciudadano por su gestión. Pero al nacionalizarse la campaña se produce lo que podemos conocer como lo que puede ser un Sánchez o con Sánchez o contra Sánchez. Y en ese sentido la derecha se movilizó bastante más que la izquierda y ha sido un auténtico tsunami, no tanto en votos, sino en la pérdida de poder electoral de la izquierda, entre otras cosas, porque igual que el Partido Popular tiene como principal apoyo para los acuerdos a Vox ha mantenido su fuerza, ha logrado incluso triplicar los resultados de las últimas municipales y autonómicas, ¿vale? Es verdad que ellos no se presentan en todos los municipios, ni nada, y por tanto triplicar sus resultados del 2019 era relativamente fácil, pero lo que entra en una crisis importantísima en la izquierda del Partido Socialista, es decir, todo lo que tiene que ver con el mundo poder, el mundo Sumar o el mundo Partido Comunista de España. Eso entra en una crisis brutal porque además la división hace que prácticamente pierdan respaldo y pierdan representatividad en casi todas las comunidades autónomas, en muchísimos ayuntamientos de izquierda, o lo que sería posible acuerdo PSOE con esas fuerzas de izquierda, pues no se puede dar de editar como ocurrió en 2019. Por tanto, la nacionalización de la campaña ha convertido una campaña de municipales y autonómicas en una primera vuelta de generales. El presidente aceptó el reto, aceptó el diagnóstico que hacía el centro derecha, el plebiscito que planteaba la derecha, lo aceptó y podemos decir que en primera vuelta lo ha perdido. Ahora viene por delante una segunda vuelta. El presidente rápidamente actúa, desde mi punto de vista, con la misma audacia que lo representa. Si a Pedro Sánchez se le puede definir por algo es por ser un político excepcionalmente valiente, y lo que hace es que lo que hubiera sido 5 meses de agonía hasta la celebración de las elecciones generales lo convierte ni en 24 horas toma la decisión de convocar unas elecciones generales y que ya nadie hable de la victoria del Partido Popular el 28 de mayo, sino que se hable de las elecciones generales. Ahora. Te fuiste muy rápido, sí, a la convocatoria, pero genial. Ya has hecho como un panorama, ¿no? General de por qué pasó lo que pasó. Un panorama y ahora si queréis entramos en detalles. Para nuestros oyentes, además de todas las cosas enjundiosas que preparé caracterizando a nuestro invitado, se me olvidó decir que le gusta hablar. Y es un tipo que habla bastante, así que hay que aprovecharlo. Pero no sé si Osvaldo, que está ahí,
no sé, está silente, está callado, o está aprendiendo, está nubilado ante la plena sabiduría de nuestro amigo David Hon. Que yo te tengo una pregunta y para después darle la palabra a él, ¿no? Estoy en modo esponja, aprendiendo. Fíjate, yo te tengo Modo una pregunta. aprendizaje. Pero espérate, que quiero agarrar una cosa en el aire para que después tú complementes, para que tú también hagas tus preguntas. Además, tú estás castigado, Osvaldo. Tú estás castigado porque esta grabación había que hacerla ayer y estabas de viaje. Mentira. Hablando en serio. Estaba de viaje. Yo te tengo una pregunta antes de llegar digamos, al 29, al día de la convocatoria. Y también te tengo preguntas sobre el 29, pero ¿tú crees, David, que esta elección la ganó la oposición o las perdió el gobierno en el manejo estratégico? Porque decías, la economía estaba bien, o al menos no tan mal como otras latitudes europeas. Yo viendo los resultados, el PSOE, de verdad que su caudal disminuye, pero no tanto, pero lo que se le cae es la coalición a su izquierda, ¿no? Donde Podemos sale desbaratado. ¿Las ganó el PP? ¿Las ganó Núñez Feijóo o las perdió Sánchez, él mismo y sus aliados? Yo creo que estas elecciones del 28 de mayo las pierden fundamentalmente sus aliados y por ende las termina perdiendo el Partido Socialista. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que el Partido Popular ha aprovechado de manera extraordinaria. Hay una figura a la que yo quiero hacer referencia aquí que se llama Elías Bendodo, que es el coordinador de la campaña del Partido Popular, que me parece un tío con una mente privilegiada políticamente hablando. Yo siempre digo que es el Alfonso Guerra del Partido Popular en el siglo XXI. Pero tú eres la más lúcida, lo reitero. O sea, puede ser la más privilegiada, pero tú eres la más lúcida. Seguro que se pusieron de acuerdo ustedes. Y yo creo que el Partido Popular aprovecha muy bien, pero que muy bien, tanto el contexto como los errores del adversario. Los ha aprovechado muy bien. Pero perdón. Si algo es Sánchez, uno puede estar de acuerdo o no con Pedro Sánchez. Uno le puede gustar o no le puede gustar Pedro Sánchez. En mi criterio, a mí ni me da ni frío ni calor. Pero sí veo que es un tipo súper pragmático. Es un tipo que llegó a la presidencia del gobierno de España con una voltereta increíble. Un tipo que gana las elecciones como las ganó en el 19, después de haber sido, digamos, un desterrado de su propio partido, del cual volvió. Hay que hablar de Susana Díaz, por cierto, que tú que conoces bien esa dinámica. Pero un tipo que de bruto no tiene nada, es muy inteligente, muy avesado, porque tú insistes en decir que él reforzó los marcos de la oposición y cayó en la trampa del plebiscito. Él realmente o sus aliados. O sea, por ejemplo, postular eso que hizo Bildu, postular a quien postuló, torció la narrativa, estoy de acuerdo, pero el resto de las cosas, ¿cómo las ves? Yo creo que Pedro Sánchez hace algo durante las semanas previas a la campaña, durante la campaña, que es seguir lanzando medidas sociales y seguir centrando el tema en lo nacional. Y esta es una campaña de municipales y autonómicas. De lo que había que hablar, ¿saben de qué? Pues de lo que había que hablar era de licencias de urbanismo, de centros cívicos, de la apertura de colegios, de arreglar calles, de podar los árboles. No era una elección para hablar de lo nacional, donde al final se siguieron lanzando medidas políticas desde el gobierno de la nación, desde el Consejo de Ministros, que yo creo que abonaron ese marco nacional. Pedro Sánchez, de hecho, protagoniza durante la primera semana, algo menos en la segunda, protagoniza muchísimos mítines en campaña. Es verdad que se hubiera visto raro que no lo hiciera también, pero yo creo que tenía que haber tenido que bajar un poco el protagonismo en campaña. Hay un momento en la precampaña, Edgar, donde el Partido Popular, que está muy crecido, es el que plantea es un plebiscito contra Pedro Sánchez. En la precampaña, en los meses anteriores a la convocatoria de la elección. Y las encuestas empiezan a determinar que no es tan sencillo que el Partido Popular pueda reconquistar determinados gobiernos autonómicos imprescindibles como era Valencia, o como era Aragón, o como era Baleares. ¿Por qué? Porque la fuerza en ese momento del Partido Socialista la tenían sus presidentes autonómicos y sus alcaldes. Y de hecho bajan mucho las expectativas de victoria en el Partido Popular. Empiezan a hablar de que ya basta con que recuperen una comunidad autónoma, con que recuperen algún ayuntamiento, ganar el número de votos al PSOE por primera vez desde 2015. Es decir, que de alguna manera ellos se dan cuenta de que tienen que bajar las expectativas. Yo creo que eso hace que el equipo del presidente crea que deben dar un paso al frente, aceptar el reto del plebiscito
Si ganaban el plebiscito en esta primera vuelta, el que entraba en problemas era Feijóo. Pero debido a la situación de su izquierda fundamentalmente, que es un desastre, de la izquierda a la izquierda del PSOE, y probablemente a cuestiones que han surgido durante la campaña, insisto, lo de Bildu, pero también el foco en determinada compra de votos en pequeños municipios, un caso de corrupción en Granada, afectaba al número 2 del PSOE de Andalucía. Yo creo que se puso el foco por parte de manera adecuada por parte del PP ahí, y eso hizo que se volvieran lo que podían ser las cañas se volvieron lanzas y se perdió la elección. Entonces yo creo que hay un cúmulo de elementos que son errores por parte fundamentalmente de los socios de Sánchez, pero yo creo que también un poco el planteamiento estratégico que se hizo de la campaña por parte del presidente y aciertos del PP. Tanto es así que el lunes, el lunes por la mañana, cuando convocan las elecciones, el mismo Pedro Sánchez asume la culpa. Asume él personalmente la responsabilidad de lo ocurrido el 28 de mayo, lo cual desde mi punto de vista le honra, porque han caído muchos buenos alcaldes y muchos buenos presidentes autonómicos. Una pregunta, justo en ese punto, Sánchez prácticamente irrumpe en la escena en el año 2014, hasta el 2016, regresa en el 17, prácticamente ya llegando a los 10 años de estar en la escena nacional, digamos, con fuerza, pues, como presidente. Pudo haber operado un desgaste de su figura y obviamente yo reconozco justamente ese punto de asumir la derrota y darle la cara, ponerle rostro a la derrota y no achacárselo a probarles liderazgo a los socios. Simplemente dice, fui yo y vamos con esta acción. Pero pudo haber pesado algo del desgaste de su figura en los últimos años, sobre todo entendiendo que prácticamente ya tenía va para 6 años o ya cumplía los 6 años en el ejercicio del poder, en esta última etapa como presidente. Sánchez tiene un desgaste brutal, un desgaste muy importante. De hecho, yo creo que el dibujo que le ha hecho la derecha política, la derecha mediática, auspiciado también por parte de la derecha económica, es la del villano que es capaz de cualquier cosa por sostener el poder. Es decir, digamos que le han hecho un retrato que no solo se ha comprado en el centro derecha, sino que también se ha comprado por parte de un electorado moderado de centro izquierda. A eso hay que añadirle que los socios no han ayudado en ningún momento. O sea, los socios, de los 4 ministros que ha tenido, el ámbito podemita, ha habido una ministra que ha mantenido alto, digamos, el cargo que ha ocupado, que es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ahora es la candidata de Sumar. Los otros 3 ministros han sido bastante irrelevantes y realmente cuando han abierto la boca o cuando han hecho algo, ha perjudicado a la coalición. Luego Pedro Sánchez es una figura que es muy versátil, digamos, en sus posicionamientos ideológicos o en sus posicionamientos políticos. Es una persona que puede cambiar de opinión en 24 horas. Se ajusta bastante eso a la realidad de la política actual, pero es cierto que eso probablemente también le ha hecho perder credibilidad. Y hay un desgaste, Osvaldo, evidente en la figura de Pedro Sánchez. ¿Es capaz de recuperarlo en los próximos días? Él hoy ha pedido 6 debates, uno semanal hasta el 23 de julio. 6 cara a cara con Feijóo. Y ya Feijóo le dijo que no, que eso es una excentricidad, que el país no está para eso. De momento ya parece que Feijóo tiene la dificultad de que tiene que justificar el por qué no se debate. Le da un argumento al PSOE, al gobierno o a Pedro Sánchez. Segundo, mínimo va a tener que aceptar 2. ¿Y eso cómo tú lo ves? Pero eso te lo dejo ahí de expectativa para el final. Yo me quiero centrar en el 28, ¿no? Yo sé que hay una lectura dominante sobre el resultado. Comentábamos Osvaldo y yo la noche de los escrutinios, que era rarísimo cómo ver que en la televisión española, editorialmente bajo el dominio podemita o de la izquierda, si lo puedes ver así, o los socios de Sánchez, era muy diciente que los inserts, el lettering decía victoria del Partido Popular, o sea que concedieron, vamos a decirlo así, perceptualmente en el mismo momento,
Pero fíjate, yo quisiera decir cosas, más allá de los clichés, de los lugares comunes, es evidente que Ciudadanos se finí, de hecho la declaración de Begoña Villasís lo dice todo, eso ya no da para más y su electorado sencillamente se lo comió en su enorme mayoría el PP y me imagino que algún segmento se habrá ido al Vox. Pero fíjate, viendo el mapa de poder regional, entendiendo esta nacionalización de la que tú hablas. O sea, ¿cómo explicamos, por ejemplo, el tema en Valencia? Tanto en la comunidad valenciana como en la ciudad. ¿Cómo explicamos, por ejemplo, Zaragoza? ¿Cómo explicamos, te voy a poner otro ejemplo interesante, Canarias, que lo conoces de cerca porque estuviste en toda la geografía en estas municipales y autonómicas? ¿Cómo explicas Cantabria, que fue como un batacazo? ¿Cómo explicas, por ejemplo, y eso es un tema que lo tienes muy cerca tú, cómo explicas que las grandes ciudades de Andalucía, de la comunidad autónoma más importante de ese país en términos electorales, en las grandes capitales, en las grandes ciudades, el rol de Juanma Moreno empuje más de lo que puede empujar el peso de la maquinaria socialista? ¿Cómo explica, déjame buscarte otro ejemplo, Barcelona, incluso Barcelona, como lo que marca Ada Colau y lo que eso implica para Yolanda Díaz? ¿Cuál es tu lectura, David, más allá de los lugares comunes, que ya están dichos, ya están publicados, de los resultados per se del propio 28 de mayo? Yo trabajé en un gobierno de coalición cuando militaba políticamente. Los gobiernos de coalición tienen un grandísimo problema, y lo tendrá el PP si al final alcanza un gobierno de coalición con Vox. Generan una disfuncionalidad cognitiva en el elector brutal. Es decir, ¿por qué? Porque ambas fuerzas políticas, la mayoritaria y la minoritaria, un gobierno de coalición, constantemente tienen que hacerse notar. Y para hacerse notar tienen que confrontar con el otro, especialmente el minoritario respecto al mayoritario. Todo eso genera una sensación de desasosiego en el votante muy llamativa. Es decir, mucha gente con un perfil de electorado de centro izquierda o de izquierda, lo que ve es un gobierno desordenado, un gobierno que va a trompicones, aunque no sea verdad, pero la percepción que se trasladaba era esa. Entonces, todas las grandes medidas que este gobierno ha tomado, que además ha surfeado la crisis, yo diría que de manera extraordinaria, insisto en los datos económicos del país, de hecho, The Economist y The Guardian, si yo no recuerdo mal, en la semana pasada dijeron que ojalá, más o menos vinieron a decir que ojalá ganara o la apuesta de Sánchez triunfara. La realidad es que la percepción que tiene el votante de centro izquierda es de un gobierno desordenado, digámoslo así. Todo eso ha perjudicado a la desmovilización del electorado de izquierda. Y en ese tema, fíjate, ¿le conviene a Europa el triunfo del PSOE? ¿Es un tema regional o Europa puede enfrentarse a decir, mira, creo que las dinámicas... Edgar vive en Madrid. Las dinámicas que existen ahora mismo dentro de la Unión Europea es pensar con la mentalidad de un europeo, ¿vale? Nosotros tenemos ahora mismo democracias dentro de la Unión Europea, lo que podríamos denominar casi ya democracias iliberales como la de Hungría o Polonia. A Meloni, que gobierna en Italia. A un partido que es racista, declaradamente racista, y que es declaradamente antisionista o antijudío, con el 19% en Alemania. La llegada de Vox al poder asusta en Bruselas bastante más que la existencia de Podemos con el Ministerio de Consumo. Entiéndeme la broma. Porque realmente Podemos no pincha ni corta en este gobierno. O sea, es más alaraca, ruido, pero no quitado la ley del sí es sí, que ha sido un desastre, pero yo creo que no tiene efectos tan perniciosos en la ciudadanía como lo que en Bruselas pueden pensar que puede representar la llegada de un partido que, para empezar, desconfía de la Unión Europea. Como mínimo desconfía de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, yo creo que Europa piensa que es mejor que haya, o que gobierne el PP en solitario, o que salga bien la apuesta de Pedro Sánchez por un gobierno moderadamente de izquierda, llamémosle así. Lo que sí temen es que siga haciéndose fuerte
partidos que son declaradamente antieuropeos, como es el caso de Vox, vamos. Que luego cuando llegan al poder no son tan antieuropeos, pero la realidad es que la oposición lo son. Pero mira, Roedor, no te me escapes. Dame tu lectura de los resultados. Dime Cantabria, dime Andalucía, dime Barcelona. ¿Cómo tú lo sientes? O sea, porque eso también, los resultados son los resultados. Yo explicaba aquí, no siempre es del todo así, pero una cosa es lo que la gente vota y otra cosa es el gobierno que se forme. Ya eso ni siquiera está en discusión porque ya está encima el tema de la general. Pero tu lectura, tus sensaciones de los resultados, ¿cómo los ves? La izquierda, con el PSOE en cabeza, ha perdido Valencia, Baleares, Aragón, Cantabria, donde no gobernaba con Podemos, sino que gobernaba con un partido regionalista, ha perdido Canarias, ¿vale? Y ha perdido Extremadura. Así a bote pronto recuerdo 6 comunidades autónomas importantísimas que ha perdido la izquierda, o que ha perdido el PSOE, mejor dicho. En municipios ni te cuento, ha perdido Sevilla, ha perdido Valencia, Barcelona ha gobernado una opción también de centro-derecha, aunque nacionalista catalán. De hecho, se ha presentado por una candidatura que está apoyada por el independentismo, pero el independentismo de derechas catalán, no el independentismo de izquierda. ¿Cuál es mi lectura? Pues mi lectura es muy sencilla. Mi lectura es que el electorado de izquierda está completamente desmovilizado y en cambio el electorado de derecha tiene una razón para ir a votar. Una razón definitiva, es derogar el sanchismo. Es decir, la derecha lo que plantea esta elección del 28 de mayo es, tenemos que votar tenemos la oportunidad de votar y que esta sea la primera vez que podemos echar a Pedro Sánchez. Que este sea el primer paso para echar a Pedro Sánchez. De hecho, el eslogan de la campaña del PP es derogar el sanchismo. No el eslogan oficial, evidentemente, pero lo que estaba detrás de todo el discurso del Partido Popular. No hablaba de los temas de Valencia, ni hablaba de los temas de Baleares. Oiga, votemos. Hay declaraciones de todos los candidatos de todos los territorios donde oye, tenemos que votar para echar a Sánchez. La derecha estaba muy movilizada, ya fuera en torno al PP o en torno a Vox. En cambio, la izquierda estaba desmovilizada. ¿Por qué estaba desmovilizada? Buscando razones, las que hemos hablado, pero principalmente lleva desmovilizada 1 año y medio, 2 años, y lleva desmovilizada porque los errores cometidos por el gobierno son importantes. Importantes sobre todo para la opinión pública. Los acuerdos con los partidos independentistas, los acuerdos con los herederos, entre comillas, del terrorismo, y luego la ley del sí es sí, es brutal pensar que afectan a la identidad del país y a elementos que tienen mucho que ver con la seguridad de tu familia, de tus hijas, como es la ley del sí es sí, ¿no? Y lo otro es que tiene que ver con el concepto de nación española, con el concepto identitario que tenemos los españoles, es decir, pactar con los independentistas, pues en el resto de España, en Cataluña, en el País Vasco, puede estar bien visto, pero en el resto de España no lo ve bien nadie, ni el votante de izquierda, ni el votante de derecha. Eso ha desmovilizado al electorado de izquierda y ha hecho, más el desastre que es Podemos, que se pierdan todos estos gobiernos. Es que no hay una razón diferente en cada territorio. Realmente es que hay prácticamente una reacción única para todos los territorios. El único que se ha salvado es Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha, porque ha mantenido siempre el discurso, entre comillas, más crítico con el gobierno de Pedro Sánchez. El más crítico, con diferencia. Es el único varón, ¿no?, del PSOE que mantuvo su independencia, su autonomía. Tú sabes, tú conoces bien ese territorio, lo trabajaste y fue el que jugó más a una elección de carácter regional que a caer en esa nacionalización, en ese plebiscitar la consulta, ¿no? Pero ¿Me equivoco? Pero él estos 4 años ha sido muy crítico con los acuerdos del PSOE. Es un ganador, entonces, es un ganador él con una derrota, eventual derrota de Pedro Sánchez. Eso te lo dejo ahí porque Osvaldo tiene una pregunta. Sí, no, fíjate, yo justo quería comenzar a preguntarte por los liderazgos primeros. O sea, para ti, de todo el mapa, ampliemos también a los otros partidos. ¿Quiénes son los 3 líderes que se catapultan, que dices tienes con potencial para entrar o dar el brinco a la política nacional de una manera distinta? Sean alcaldes o sean
presidentes de comunidades autonómicas. Evidentemente creo que Feijóo puede llegar a ser el próximo presidente del gobierno, pero Feijóo es, digamos, de momento un elemento que no es decisivo en el discurso anti-Sánchez. Fíjate lo que te voy a decir. Pero que hayan sido electos, que se hayan Evidentemente medido, Isabel Díaz, que se hayan medido el 28. Isabel Díaz Ayuso, sin ningún género de dudas, un elemento emergente que en el caso de que Feijóo no sea presidente o su presidencia dure 4 años, va a ser una figura ya de carácter nacional. Yo creo que Juanma Moreno, el presidente de Andalucía, gobierna en la comunidad autónoma con más población y se ha implicado en las municipales muchísimo. En Andalucía no había autonómicas, pero su implicación ha ayudado de forma ostensible a ganar ciudades como la de Sevilla. Probablemente sin Juanma Moreno el resultado de Sevilla pudiera haber sido otro. Y luego hay una tercera figura que emerge el 28, que es Emiliano García Paje, en Castilla-La Mancha, que ha mantenido una mayoría absoluta incluso con mejor resultado que en 2019 y que ha sufrido, y te lo digo porque la hemos sufrido en primera persona, una campaña sucia como yo pocas veces he visto. Y creo que nos ha beneficiado la campaña sucia. Y emerge como el gran varón ahora mismo del Partido Socialista, a expensas de lo que ocurre el 23 de junio. Pero sobre él va a pivotar, no sé, dependerá también de lo que él quiera, pero sobre él va a pivotar gran parte de lo que ocurra en el PSOE en los próximos años. Y Yolanda Díaz, David, ¿cómo la ves hoy? O sea, evidentemente ella se apoyaba en 2 territorios en los que no le fue bien. Uno era Barcelona y el otro ¿cuál era? Tenía otro... Valencia, Compromiso. Valencia, correcto. Madrid con más Madrid. Con Mónica García. Y le fue mal en los 3. Yo quiero dejar lo de Podemos más adelante, pero como el tiempo siempre, y Osvaldo es un obsesivo con hacer episodios cortos, sintéticos y concisos, cosa que nunca hacemos, por supuesto, que nunca logramos, pero menos entre nosotros 3. Pero hay que aspirar a hacerlo algún día. ¿Cuándo? En el episodio 100. Lo logramos. Acuérdate del Smart Brevity, Osvaldo. Pero mira, rápidamente, ¿no? Para ir puntual. No, pero es que este tema da para mucho. Es más, deberíamos hacer una serie. Es más, David, te comprometo de una vez a que hagamos uno post 23 de julio. Ya te jodiste. Estás comprometido. Pero a ver. Okay. El 29. Mayo 29, el lunes, muy temprano. Cuando Osvaldo y yo nos despertamos en América, ya estaba la noticia de que Sánchez disuelve las Cortes y convoca elecciones, ¿no? Lo que se conoce en Inglaterra como el snap election, elecciones adelantadas. Yo vi 2 cosas. No voy a inclinarme a decir con cuál estoy de acuerdo, pero un análisis, digamos, de bote pronto es: Sánchez es un maestro, Sánchez mueve la narrativa de la derrota del PSOE ya y pone el balón al 23 de julio, diluye el efecto del triunfo de PP y de Vox, de la derecha en general y de la derrota de los suyos. Y por otro lado, y aquí meto yo algo de veneno, bueno, yo sé que es difícil sostener una situación como la que se derivó después de los resultados del 28, pero tienes más tiempo para organizarte, tienes más tiempo para hacer cosas, tienes más tiempo para ahora sí, con un ring nacional, una política nacional, profundizar en más políticas sociales. Tienes, que ya está en discusión porque el mismo Sánchez pidió postergación para septiembre, tenías la opción de presidir la Unión Europea a partir del 1 de julio, que te da un púlpito distinto, te sube de liga, vamos a decirlo de algún modo. Tienes una cosa que voy a cometer una infidencia de nuestra conversación privada, David. Tienes un tiempo quizás de oro para lograr esos errores no forzados de la derecha, que tú sabes mucho de eso. ¿No era mejor esperar y reorganizarse, reagruparse hasta diciembre, 10 de diciembre, por ejemplo, que pudo haber sido una fecha eventual? ¿Tú qué piensas? Yo creo que también tiene razón Edgar en lo que plantea, pero me imagino que uno de los elementos que pesó fue que esto van a ser 5 meses de calvario, con una derecha, digamos, celebrando el fin del sanchismo
desde el minuto uno que su presidencia europea también iba a ser difícil gestionarla, insisto de nuevo, con una derecha en auge, con una izquierda completamente dividida que a pesar de que se ha convocado a elecciones todavía es incapaz de llegar a un acuerdo para presentar una única candidatura, a pesar de que saben de que la división los lleva digamos, a ser cuarta fuerza política y por tanto a que se pierda cualquier posibilidad de un gobierno progresista. Pero también creo que pensó que había mucha gente enfadada en el Partido Socialista después de las elecciones del 28. Pero fíjate. Había que soportar, sí. que había que parar cualquier rebelión interna porque se podía dar también. Yo no creo que sea fácil, ¿no? Y la decisión ya se tomó. Estamos haciendo un forense, pero, por ejemplo, tenías, entre comillas, a tu favor, lo caro que se iba a vender Vox en la formación de algunos gobiernos autonómicos e inclusive municipales. Eso también es un desgaste para el adversario. O sea, también entra la derecha en su laberinto, parafraseando a García Márquez. Fíjate que le diste solo 10 días a la izquierda de tu izquierda, para ponerse de acuerdo, y más allá de lo de Garzón, que creo que no pintaba mucho, les das tiempo. Y eso los pone, digamos, contra la pared y probablemente se cometan errores, en este caso, forzados. El tiempo no era una variable que podía ayudar o por lo menos a contribuir a diluir este efecto, porque lo que yo veo es que cuando tú ganas una elección, eso pasa siempre en América Latina entre una primera vuelta y una segunda vuelta. Difícilmente alguien que gane la primera pierde la segunda. Hay excepciones, claro que las hay. Sí, claro, pero el común es que quien gana la primera termina ganando la segunda, porque además son elecciones muy cercanas. Son elecciones en las que tienes que reinventarte, me refiero a los que llegan de segundo, para poder ver cómo te coaligas. Este envión, este mazazo, como dicen en España, este varapalo, no te da tiempo de recuperarte. Es decir, esa movilización que ves en la derecha y esa desmovilización que ves en la izquierda, es posible revertirla en 48 días. Semanas. Yo lo veo muy complicado. Se está mojando, señores y señoras, se está mojando David Hon. Ya empieza a hacer spoiler del 24 de julio. Yo creo que movilizar a la izquierda es complicado. Es verdad que que Pedro Sánchez es un tío que no se va a rendir, ¿eh? Y va a plantear batalla hasta el último día. Pero es verdad lo que tú dices. Con 6 meses por delante, podría haberse planteado una estrategia, digamos, con menos premura que la que se ha planteado ahora, que además fuerza necesariamente a Podemos y a Yolanda Díaz a ponerse de acuerdo. Es verdad también, es que si le das 5 meses a la izquierda, te pega 5 meses peleándose. Es decir, que no se van a poner de acuerdo. Pues son, con todo mi respeto, un auténtico desastre la izquierda del PSOE. En Venezuela decimos que es un saco de gatos. Un saco de gatos. No es un saco de gatos peleando dentro del saco. Exacto. Más o menos como la oposición venezolana. Perdón, Osvaldo, tenía que ser una referencia a nuestro ombligo. Pero también de repente no eran 5 meses, David, eran 3. Pero bueno, tenía la presidencia europea. Es verdad que aquí lo que podemos ver, el PP lo va a evitar de todas las formas posibles. Pero en determinados ayuntamientos, los ayuntamientos se constituyen la semana que viene. Y ya Vox va a tener que apoyar al Partido Popular en muchos ayuntamientos para que pueda gobernar el PP. Pero no le va a dar tiempo a tomar decisiones incorrectas. No va a dar tiempo a que se equivoquen. Evitan la posibilidad de errores no forzados. Por eso te digo que es cuestionable la decisión. A mí lo único que me parece es que Pedro Sánchez, que su carrera política la ha hecho a golpe de efecto, es un golpe de efecto. El problema es que puede ser su último golpe de efecto en política nacional. Va a seguir en política y seguramente como una figura internacional. Pero en política nacional puede ser su último golpe de efecto. Sí, y justamente... También es verdad que lo que se está buscando... David, por favor, deja hablar a Osvaldo. David, deja hablar... Mentira. Estoy jodiendo. Termina la idea, David, por favor. Termino muy brevemente. Que hoy día ya lo que está planteando Pedro Sánchez, oiga, mire usted, aquí solo hay 2 posibilidades, o un gobierno del PP o voten al PSOE. Señores de izquierda, no hagan más el tonto. Dejen de votar a opciones políticas que no valen para nada. No tiren más el voto y más con la ley electoral española. Voten al PSOE. Somos el único voto útil que puede frenar a la derecha. ¿Eso le puede llevar a no poder gobernar? Pues le puede llevar a no poder gobernar, pero si logra mantener al PSOE vivo... ¿Qué?
justo ese comentario quería hacértelo en forma de pregunta, porque es necesario Vox para el PP. ¿Pudiera Vox también apelar justamente a esa narrativa de yo soy el voto útil para poder frenar al sanchismo y para frenar al PSOE? Lo mismo que estás haciendo en comentario con vota PSOE y no votes a otros partidos de izquierda. ¿Tú ves posible que se puedan apropiar de esos argumentos como idea fuerza? Yo creo que el PP se va a apropiar como ocurrió cuando el miedo a Vox, como alguien apele al miedo a Vox, más votos para la saca del Partido Popular. Incluso de gente moderada de izquierda. Ya pasó en Andalucía. Por eso no estarás escuchando al presidente hablar de Vox, porque las experiencias en España es que Vox está, entre comillas, naturalizado en la mayor parte del territorio. Quizá en Cataluña no, quizá en Baleares tampoco, quizá en Navarra o en el País Vasco tampoco, pero en el resto del país a día de hoy es una opción normalizada. Otra cosa es cuando gobiernen y si lo hacen mal, dejen de estar normalizados, al estilo de Podemos. Pero a día de hoy es una opción normalizada. Como tú apeles al miedo a Vox, yo creo que el PP gana todavía con más votos. O sea, ¿tú crees que el PP va a hacer eso? De alguna manera va a gestionar eso para recibir más votación. ¿Se te imagina eso? ¿Te imaginas eso en los próximos días? Yo me imagino una campaña muy parecida a la que hizo Juanma Moreno en las andaluzas, porque además su director de campaña es el mismo. Cuéntanos cómo la ves. Lo que hizo las andaluzas es que mientras que el PSOE apelaba a que votaran al PSOE por el miedo a Vox, él vino a decir, oye, si ustedes no quieren a Vox, aquí el único que puede frenar a Vox o el único que puede permitir, lo único que puede hacer que Vox no entre en el gobierno es que yo alcance la mayoría absoluta. Y así ocurrió. Muchos votantes socialistas votó a Juanma Moreno porque era la imagen de la moderación, la imagen de la sensatez que podía frenar a Vox. ¿Y cuánto capital político tenía él? ¿Cómo estaba posicionado en las encuestas él? Versus cómo ¿Quién? estaba posicionado Juanma, que acabas de hablar de él. Juanma Moreno. Juanma Moreno, que acabas de hablar de él. ¿Cómo estaba él posicionado en intención de voto? Su capital político, su capital era superior al de Pedro Sánchez, salvando las escalas, por supuesto. Osvaldo, vamos a vivir lo siguiente en las próximas semanas. Encuestas que se van a ir publicando semanalmente, que van a poner al Partido Popular y a Vox muy por encima de la mayoría absoluta. Es decir, si la mayoría absoluta son 175 diputados, la suma de PP y Vox va a estar en torno a 180, 185 diputados. Para formar gobierno necesita 176 escaños. Exacto. Vamos a ir viendo cómo aumenta el caudal de diputados del PP y cómo disminuye el de Vox. ¿Vale? ¿Ese es tu pronóstico o es lo que crees que se va a publicar para generar percepción? Yo creo que aquí hay también algo de generación de percepción por parte de los medios de comunicación del centro derecha, pero la realidad es que yo creo que van por ahí los tiros. Y luego, tercer elemento, el discurso del voto útil para hacer que el Partido Popular tenga un gobierno sólido, fuerte, suficiente, que no necesite a Vox. Y eso hará que ante la percepción de la victoria clara y contundente del Partido Popular, mucha gente del PSOE o votantes de izquierda moderada digan, hostia, pues si no hay ninguna posibilidad de que gobierne el PSOE, pues mejor que gobierne el PP solo a que tenga que gobernar con Vox. O sea, ¿tú crees que en una eventual formación de gobierno, tú crees que el PSOE, cambiando lo cambiable, se abstenga para evitar que Vox llegue? O sea, dejar solo al Popular. El PP. ¿Estás viendo eso? Si el PP se sitúa en el margen de los 160, de 150 y tantos, 160 diputados, Vox no tiene legitimidad ninguna para exigir entrar en el gobierno. Porque ya te quedarían prácticamente 15, 16 votos para llegar entre los partidos regionalistas, algún acuerdo con el PNV, algún acuerdo con el nacionalismo moderado catalán. Yo creo que se alcanzaría los 176 con el fin de que Vox no entrara. Para que Vox entre en el gobierno, el PP tiene que estar por debajo de los 140 diputados. Entonces vamos a hacerte la pregunta incómoda, esa que nunca nadie quiere escuchar en un programa, y menos donde hay consultores preguntándole a consultores. Si tú fueses el médico de cabecera de Santiago Abascal, fuese su
Consiglieri. Su consigliere, su Rasputin. Su Rasputin. ¿Qué le recomendarías tú Su a Niccolo Abascal? Maquiavelo. Yo creo que lo está haciendo bien. Yo creo Ok. que el mensaje que está trasladando es el correcto. Que respeten a los votantes de Vox. Señores del PP, respeten a los votantes de Vox. Punto 1. Nosotros estamos aquí para generar una alternativa real al sanchismo, no para una versión light del socialismo gobernando, que es lo que representa el Partido Popular. Ese sería el discurso que yo haría, por lo menos para consolidar mi voto. La fuerza de Vox radica en el PP es igual que el PSOE, chispa más o menos, que decimos aquí. El PP es prácticamente lo mismo que el PSOE. El voto más duro del PP de Vox. Vox ha penetrado muy bien en lo que era el voto de ultraderecha clásico que ha existido en España, pero que estaba escondido dentro del Partido Popular, el voto que venía del franquismo, por decirlo de alguna manera. Ha entrado muy bien en el voto rural, el voto de los ganaderos, el voto de los agricultores, donde tiene mucha fuerza, porque los agricultores y los ganaderos son los únicos que los ven con la capacidad suficiente para plantar cara a las directivas de la Unión Europea. Ha entrado bien en determinado voto joven y está empezando a penetrar en los barrios obreros o en los barrios más humildes, en los barrios más humildes donde existe mucha desilusión con la política en general. Y Vox al final es el partido antisistema. Entonces, yo creo que si es capaz de consolidar ese voto y logra que Sumar no le supere como tercera fuerza, ellos van a tener sus 40 diputados, 45 diputados y van a ser necesarios para entrar en el gobierno, en mi opinión. Y va a ser muy difícil que el PP pueda evitar que Vox no entre en el gobierno, salvo presiones económicas muy fuertes del empresariado español. Yo me refería a ellos cuando hablaba de errores no forzados, porque no necesariamente piensan igual todos en la derecha. O sea, en la derecha, vamos a decirlo, en la derecha institucional, no pro sistema. Pero, David, esto que cuentas un poco a grandes rasgos en tan poco tiempo, ¿tú crees que hay una tendencia en España, que era un sistema clásico bipartidista que se volvió multipartidista con la irrupción de Podemos, de Ciudadanos, de Vox? ¿Tú crees que, y ya hoy, ya Ciudadanos no existe, ya Podemos está prácticamente mordeando el polvo cósmico, ¿tú crees que hay una tendencia hacia un regreso hacia el bipartidismo? Sí. Un sistema de 2 partidos y medio. ¿Tú sientes que Sumar, o lo que hará Yolanda Díaz con la izquierda, puede darle un sorpaso a Vox? ¿Tú cómo ves la tendencia? Más allá de las encuestas, más allá de esta elección, ¿tú cómo ves la tendencia histórica? Yo creo que vamos hacia un modelo de 2 partidos con medio partido en cada arco ideológico. Es decir, vamos a un modelo de 2 y 2. 2 en el centro izquierda y 2 en el centro derecha. O 2 en la izquierda y 2 en la derecha. Echo de menos un partido liberal de verdad, como podía haber sido Ciudadanos, pero Albert Rivera, que es digno de estudio lo que ocurrió, digno de estudiar su soberbia, porque podía haber sido el gran líder del liberalismo español. Por primera vez que España tuviera un gran líder liberal, pues perdimos esa oportunidad de tenerlo, probablemente por su soberbia y por su ansia de ser presidente, que le hicieron cometer error tras error, ¿no? Pero yo creo que vamos a un modelo con 2 partidos en la izquierda y 2 partidos en la derecha. La clave de esto es quién es más fuerte como bloque, y a día de hoy parece que es bastante más fuerte el bloque de derechas que el bloque de izquierda, porque Vox es más fuerte que Sumar y porque el PP está bastante más fuerte que el PSOE a día de hoy. Puede cambiar en el tiempo, puede cambiar. Pero lo que sí creo que Sumar, no sé si Sumar o la marca que sean, al final tendrá que ir a una única organización política o al menos a una única propuesta a los ciudadanos. Y Podemos pues tiende a desaparecer. Pero ojo con una figura que lo distorsiona todo en ese entorno, que es Pablo Iglesias. Sí. Okay. Pablo Iglesias lo contamina todo en ese Pero entorno. estás viendo entonces, David, que se sostenga un modelo multipartidista, porque si me hablas de al menos 4, 2 y 2, en cada bando del espectro, sí lo estás viendo. Y no sé, Osvaldo, si tengas algo por ahí en la buchaca, pero... No, tengo algo en la buchaca, pensando un poco rápido en el papel de las mujeres, rápido.
te voy a nombrar 7 mujeres. Te voy a nombrar 7 mujeres. Para ti, ¿quiénes son las 2 de las que te voy a nombrar que tienen mejores proyecciones a futuro? Beatriz Álvarez, Isabel Díaz Ayuso, Carolina Darias, Ada Colau, Begoña Villasís, María Calvo, Mericel Batet. Isabel Díaz Ayuso, sin ningún género de dudas. Sin ningún género de dudas. Dime el resto. Beatriz Álvarez, Carolina Darias, Ada Colau, Begoña Villasís, María Calvo, Mericel Batet. Menos mal que no mencionaste a Arrimada. ¿No incluye a Yolanda Díaz? Sí, sí. Bueno, podemos meter a Yolanda Díaz, podemos meter a esta señora, se me fue, Toledo. No, me fue el nombre, que fue diputada por Madrid, del PP. Pero bueno, ¿cuál otro puede estar? Tú dices Cayetana. Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana Álvarez de Toledo. A ver, yo ahí creo que hay una que está muy por encima del resto, que es Isabel Díaz Ayuso. Sí, coincido. Del resto que me dicen no le veo gran proyección política, más allá de lo que ocupen en función del lugar donde estén. Mericel Batet va a seguir siendo una figura relevante en el Partido Socialista de Cataluña, pero más allá de ahí no lo veo. Carolina Darias va a ser la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, pero tampoco es que le vea yo una proyección nacional extraordinaria. Y bueno, Ada Colau, a pesar de todo, ha logrado un resultado decente, en torno al 20% de los votos. Podría seguir siendo una figura que en algún momento tendrá que dar el salto. No sé si encabezará la lista de Barcelona al Congreso de los Diputados, que podría ser una posibilidad, pero el resto no le veo una gran relación. A mí me parece que Isabel Díaz Ayuso destaca muy por encima del resto, pero muy lejos, ¿no? Está fuera del lote. David, las encuestas hoy, ¿qué te están, de lo que tú estás viendo, a la que tú les crees, a la que le asignas mayor nivel de confiabilidad, qué estás viendo hoy, 5 de junio, sin por ahora proyectar, qué estás viendo, qué te dicen las encuestas que estás consumiendo? Lo que las encuestas que se han publicado estos últimos días respecto a las elecciones generales es que el Partido Popular está muy fuerte y el centro derecha está muy movilizado. Tanto el votante del Partido Popular como el votante de Vox está muy movilizado. Va a tener ahora un caudal de votos añadidos de en torno a 300.000 votos de ciudadanos que desaparecen de la escena política, o casi 300.000 votos. Alguno habrá que le dé por votar a otra fuerza política, pero la mayoría van a caer también en el Partido Popular. La legislación electoral española beneficia a los partidos que ganan, que quedan primero, y yo veo al Partido Popular y a Vox ahora mismo que sumaría mayoría absoluta. Esa es mi opinión. De hecho, me llega que hay una encuesta de GAT3 que sitúa, bueno, hay una encuesta, no voy a decir que es de GAT3, porque tampoco puedo saber si es de GAT3, pero me llega el rumor de que hay algunas encuestas ya que están situando al PP en torno a 160 diputados. Wow. Os estoy dando la primicia y no me atrevo ni a publicarlo en Twitter. Wow. Te tengo una pregunta más antes de la sección de mojarse y asumir las consecuencias, David. Este es un programa que escucha mucha gente en América Latina, más o menos a 6, 7 personas en todo el hemisferio. Bueno, no, tenemos, sin contarte a ti. Tenemos 3 en Londres, la verdad. y como 4 a ver, en Washington. Esas personas en Londres son venezolanas y la gente no entiende bien el tema de que tú votas por partido, pero son diputados los que forman el gobierno, el poder ejecutivo, en fin, ¿no? Hay toda la extrañeza que puede generar un sistema como este, que por re o por fa uno tiene que estudiar y entenderlo, pero si hay algo que a mí me llama la atención, sobre todo con la desideologización que vemos de este lado del mundo, de este lado, en este hemisferio, en el hemisferio americano, mucha gente no entiende, yo no lo entendía, pero yo quisiera que lo explicases tú, el carácter ideológico de la política española, donde todavía a cada rato, en cada análisis, se habla de las izquierdas, se habla de las derechas, extrema izquierda, extrema derecha, y la gente dice, pero ¿por qué estos tíos siguen hablando de esto? Se quedaron en el siglo XX, o sea, ¿qué le pasó a la gente que no leyeron a Daniel Bell y El fin de las ideologías? Y yo entendí eso una vez que me
me moví a España, lo entendí. Pero yo quisiera que seas tú, aprovechando esta primera gran oportunidad que tienes, porque estás comprometido para la segunda, después de las generales, que tú le expliques a la vasta audiencia del vestuario político por qué funciona así, al menos en España, la política con signo ideológico. Los sistemas electorales en Europa, al menos el alemán y el italiano y el español, están apoyados sobre la fortaleza de partidos políticos, que representan una opción ideológica y que representan un programa para, en Portugal igual, que representan un programa para determinado target electoral o para determinada audiencia electoral. Luego eso varía, ¿no? Al final el PSOE y el PP históricamente han sido partidos cachol, ¿no? De intentar pescar allí donde pudieran. Pero la realidad es que el sistema electoral es muy rígido. O sea, para tú poder presentarte a unas elecciones, no te presentas tú como candidato. Te presentas dentro de una organización política. El sistema de financiación es también muy rígido. Por tanto, mañana un outsider no es tan fácil que salga como puede salir en Iberoamérica. Y aquí el candidato que nace tiene que rendir cuenta de dónde salen sus fondos para hacer la campaña. Es muy difícil que nazca un outsider. La política está vinculada a los pilares del sistema electoral y del sistema político español, son sus partidos políticos. A partir de ahí tú formas parte de una organización política, la que te guste más, con un carácter ideológico. Entonces, el PSOE es de centro-izquierda, el Partido Popular es de centro-derecha, digamos que Vox es una derecha más conservadora, y luego está la izquierda con sus múltiples nombres y demás, ¿no? Tú tienes que militar en un partido político y formar parte de sus listas para poder entrar. Claro que mañana yo y 4 amigos podemos montar un partido político, pero ¿quién nos va a comprar ese? ¿Por qué me van a votar? Porque para votarme no tengo financiación, no tengo medios de comunicación, es muy difícil. Por eso tiene tanto mérito desde mi punto de vista lo que hicieron los partidos pequeños. Pero claro, lo hicieron, digo Vox, digo Ciudadanos, digo Podemos, que de la nada surgieron como fuerzas políticas emergentes, importantes, pero en una coyuntura de crisis social, económica, institucional, de la hostia en España. Por eso surgieron. Porque el PP estaba caladito de corrupción y la derecha económica buscó una organización política y un partido político que estuviera libre de los males que en ese momento tenía el Partido Popular y encontró a Ciudadanos. Vox surge como una respuesta a la desideologización del Partido Popular, ¿vale? Y a su actitud inerme ante lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Y se vincula a lo que podríamos llamar el nacionalismo español. Y Podemos una respuesta a la crisis de 2011. Pero esas circunstancias tienen mérito en su momento, pero no son tan fáciles de lograr. Y al final, si os dais cuenta, 3 movimientos que podríamos llamar movimientos ciudadanos se convierten en partidos políticos y empiezan a tener los mismos vicios que todos los partidos políticos, porque el sistema es rígido en ese sentido. También es verdad que permite que sea estable. No te encuentras un candidato que sale de la nada y mañana es presidente y no sabemos ni por qué lo votamos. Es lo que puede pasar Vale. O sea, Iberoamérica. Llegó la hora de mojarnos. Pero tú sabes que, Osvaldo, no quiero empezar por los resultados, sino por algo que es dificilísimo. Vamos a ponerle la prueba de fuego aquí a David. David, la izquierda de la izquierda, ¿no? Vamos a seguir con el tema ideológico. Vamos a hablar de Irene Montero, vamos a hablar de su figura principal, al menos la que creo que marca más, que es Yolanda Díaz, vicepresidenta de este gobierno. El gobierno de Sánchez, quise decir, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí en tu humilde criterio? Si te equivocas no importa, queda grabado y te hacemos bullying con eso, pero no pasa nada. Mira, si fueran sensatos alcanzarían un acuerdo. Si fueran sensatos alcanzarían un acuerdo y fueran en una lista. El problema es que hoy día figuras como Irene Montero, Echenique, son figuras tóxicas electoralmente. Ya no son figuras que generen adhesión, sino que te diría que generan rechazo en el electorado. Para sumar, por eso creo que Alberto Garzón da un paso atrás, con el fin de de ser ejemplo para esas figuras, digamos, más relevantes de Podemos. Pero no va a ocurrir,
Por tanto, si quieren un acuerdo van a tener que incluirlos. ¿Qué va a pasar? Pues si hay acuerdo, queda muy poco para lanzar la candidatura de Yolanda Díaz y luego, sobre todo, la percepción que habrá de desunión en esa suma de siglas o de personas, muy poco para demostrar a la ciudadanía que de verdad ahora están bien avenidos y si van por separado Podemos desaparecerá, al menos en el corto plazo. ¿Pero crees que se van a unir o no? Yo diría que el sentido común dice que sí. Pero la izquierda casi nunca tiene sentido común, a menos la izquierda española. La izquierda española, a la izquierda del PSOE normalmente no ha tenido nunca sentido común. Y entonces, David, tengo dudas. mojándonos en horario estelar, ¿qué va a pasar en tu criterio, proyectando con lo que tienes hoy, con la información que tienes hoy, con la información que no se publique, por lo que se conoce dentro del mundillo político? ¿Qué va a pasar el 23 de julio, en tu criterio? ¿Gana PP, gana PSOE? Yo creo que gana el PP. Listo. Edgar. Yo creo que gana el PP. La cuestión es si va a poder gobernar. Eso es lo que se está jugando. Aquí ya no estamos jugándonos quién es primera fuerza política. Pero eso es lo que pero eso lo vamos a dejar para la segunda conversa. Si va a poder gobernar. Mi opinión es que si las elecciones fueran mañana, el PP gobierna con claridad. La realidad es, David, que Osvaldo está apurado, tiene que irse, entonces quiere terminar el episodio ya, pero ya logré mi meta personal de hablar más de 60 minutos. Yo pienso, mojándome, yo coincido con David, además no hay que ser genio. Yo creo que esta elección tan rápida, una seguida de la otra, creo que lo ayuda más de lo que pudiese haber sido la elección a final de año, y por eso yo creo que tiene la posibilidad real de no solamente ganar, sino de formar gobierno, si es que no pasa algo como eso, ¿no? Que el PSOE se abstiene. Yo hoy le doy la primera posibilidad de triunfo, vamos a llamarlo a las derechas, vamos a decirlo así, para que se inicie, como bien diría Núñez Feijóo, un nuevo ciclo político. Yo creo que Sánchez se equivocó. Veremos. Ya me mojé, Osvaldo, ¿y tú? Hermano, tú sabes que yo estoy a 3 minutos de inscribirme. Tú eres trompista, weón. O sea, tú eres un tipo trompista, o sea, estás con Meloni, Orbán. Coño, o sea, es difícil que tú digas algo distinto a eso, ¿no? No, la ves tú, Osvaldo? Va, se la lleva el PP. Miren, se la lleva el PP. Vamos. La cuestión para mí ya no es si va a necesitar mucho a Vox o no va a necesitar mucho a Vox. Sí, claro. Sí. Vámonos con las bestias de la semana. Las bestias de la semana. Arranco yo. Para mí la bestia de esta semana... Y el invitado primero, o sea, no le vas a dar la... Soy el que menos ha hablado. No vas a hacer la cortesía del invitado primero. Dale play, David. A ver, para mí el bestiario de la semana es Emiliano García Paje. ¿Por qué? Porque las circunstancias que estábamos viviendo y la campaña que se ha vivido, mantener la mayoría absoluta es... Me parece una heroicidad, en primer lugar. Segundo, porque se ha convertido en el único gran varón del Partido Socialista y por tanto va a jugar un papel trascendental en la transición. Y tercero, porque creo que tiene una proyección nacional y tiene un mensaje que puede hacer recuperar al PSOE parte de la credibilidad que haya podido perder, al menos en esa parte del electorado del centro-izquierda, donde ha perdido completamente o gran parte de la credibilidad y puede hacer reconstruir, digamos, un discurso del PSOE más que vaya más a las clases medias, que vaya más al voto centrado, que vaya más al voto, entre comillas, interior. Osvaldo, ¿tu bestia? Joe Biden, yo creo que definitivamente comienza... O sea, tú vas a seguir haciendo la campaña a Trump y a DeSantis, jodiendo al pobre viejito de 80 años. O sea, tú siempre pegándole los volvió a dar un golpe en la cabeza. Señor, tiene 80 años, señor. Penosa. Váyase esta caída. Da vaina, incluso por su edad. En serio, da cosa por Biden, edad entonces. Porque fíjate un detalle, que en una de esas panas te caigas y te fractures la cadera en vivo y quede constancia pública de que tuviste un accidente y que no estás apto. Entonces, eso va a generar al Partido Demócrata una aceleración importante de decir en quién confiamos, porque claramente nos hemos dado cuenta que con este señor
no se puede más y lamentablemente terminaría en una fórmula de una Kamala Harris esperando, acechando que sea ella la investida. Y yo creo que sería terrible para el Partido Demócrata que sea Kamala la que termine asumiendo la candidatura presidencial. Simplemente lo comento es por eso, porque puede generar un tema disruptivo, muy abrupto y no solo para el ciudadano norteamericano en general de confianza en su presidente y la actitud que debe tener, sino también de cómo otro puede apropiarse de una manera muy fácil y no sudar, no luchar por esa nominación. Cuidado con Gavin Newsom. Pero bueno, mis bestias, además que es particular, ¿no, David? O sea, estamos hablando de España, y este carajo sale con una bestia política gringa. O sea, qué tipo tan pertinente, o sea... Pero Osvaldo es así, tío. Qué anticlimático este hombre, vale. Pero bueno, por eso lo queremos. Es trumpista, va contra el sistema. Es así. Mira, yo tengo dos contra bestias. el bestiario también. Sí, yo tengo dos bestias. Una, Pedro Sánchez, y creo que el por qué lo dijo David, creo que en su probable último golpe de efecto se le puede ir la vida política, al menos su vida como presidente del gobierno. Eso creo que lo está definiendo y concuerdo en que la primera oportunidad de triunfo no la tiene él. Y la segunda, alguien que mencionó aquí David, que quizás no se conozca mucho, pero que fue clave en ese cuarto de guerra, en esa operación política, en ese armar los hilos, los alambres, Bendodo, Elías Bendodo. Siempre se hablan evidentemente de las personas que están en primera fila, que tienen el spotlight, el reflector, los candidatos, pero mucho de lo que pasa y sucede a veces se termina explicando por el desempeño de los equipos. Y en este caso, Elías Bendodo como jefe de campaña, ¿no? Era el título. El coordinador de la campaña del Partido Popular, lo fue también de la de Juanma Moreno. Y va a ser la de Núñez Feijóo. Ya lo han nombrado. Parece una figura trascendental en lo que está ocurriendo en los últimos años en el país, y es lo que tú dices, no es muy conocido, pero al menos no es muy conocido fuera de Andalucía, y te digo que va a jugar un papel trascendental. Seguiremos hablando de él y seguirá dando de qué hablar. Vamos, David, con la última sección de esto, antes de que Osvaldo ya le dé un infarto. Lo que recomendamos. Como tú bien sabes, aquí recomendamos un libro, un artículo, creo que Osvaldo ha recomendado a Daddy Yankee aquí incluso. Dembow. Osvaldo es un tipo, sí, tú sabes. No recuerdo. No, fue antisistema. Sí. No me recuerdo. ¿Qué recomiendas, David, para esta semana, para estos días? ¿Qué te estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué le recomiendas a la audiencia? ¿Estás escuchando? Se ha cumplido recientemente si yo no recuerdo mal, Oye, ¿me puedes recomendar el bestiario político? Se vale, ¿eh? Pues mire, eso voy a recomendar. Y así me quito de problema. No seas huevón. ¿Qué recomiendas? Mira, recomiendo un libro de Sergio del Molino que se llama Un tal González. Es una biografía muy amena, muy divertida y muy, muy esclarecedora de la figura de Felipe González. ¿Ves, Osvaldo, tienes alguna recomendación española? ¿O vas a hablar de Turquía? ¿O vas a hablar de Dembow? ¿De qué vas a recomendar? Ya sabes. Pero si quieres terminar, David, de explicar la recomendación, digo, para que la gente lo compre. Sergio del Molino es un escritor y creo que sociólogo también español, que fue el primero que habló de la España vacía. Escribió dos libros en relación con eso, buenísimos también, y hace poco publicó esta biografía de Felipe, que me parece una gozada para los que nos gusta la política. Usted, Osvaldo Ramírez. Don Osvaldo Ramírez, ¿qué nos recomienda en este episodio? Gracias, don Edgar José. No, tú no eres Edgar José. Más don será usted, ¿o yo? Don será usted. Tú eres Edgar Gerardo, ¿no? Ya se me olvidó tu segundo nombre. Mira, yo recomiendo una serie americana, estadounidense, que se llama Citadel. Es una serie de suspenso, de espionaje, de acción, creada por los hermanos rusos. Los hermanos rusos los podemos recordar por haber sido los directores de las últimas dos películas de Marvel, de Endgame, de Avengers Endgame y Infinity War.
así como parte de... Está americanizado Osvaldo, tío. Completamente. Necesito al menos 2 sesiones con Osvaldo para volverlo desintoxicar a este sur. muchacho, para Hay que exorcizarlo. desintoxicarlo, tío. Hay que sacarlo Bueno, de fondo. yo soy más pro Yankee que Osvaldo. Yo soy más pro Yankee que Osvaldo. Ya, pero a ti no se te nota tanto. Mire, Claro, porque vivo en Madrid. claro. La serie la tenemos en Amazon Prime. Está protagonizada por Richard Madden de Game of Thrones, Robb Stark, para quienes puedan recordar esa serie. Priyanka Chopra, Stanley Tucci, Leslie Manville y Roller Moller. Espionaje, acción. Es una serie que contó con un presupuesto de $300 millones solo para 6 capítulos. ¿Cuánto? 300 millones. 300 para 6 capítulos. Entonces podrán imaginar lo que viene. Wow. Tú, Edgar, Hay don que Edgar, verla. ¿qué recomiendas? Más don será usted. Mira, rápido, tengo 2 recomendaciones, una seria, una no tan seria. La recomendación seria es un libro que estoy también empezando a leérmelo, se llama Filosofía Política de la Inteligencia Artificial, una introducción. Lo escribe Mark Zuckerberg, es un tipo que es especializado en filosofía de la tecnología, creo que es británico, asentado en Alemania, si no me equivoco, pero es un tipo que está pensando esto en serio. Límites a regulación, el papel del Estado, cómo va a cambiar la forma de hacer política. No llevo mucho, eso es lo que hasta ahora me ha vendido el libro, me parece interesante recomendarlo. Eso, la seria. La no seria, así como conté del documental de Italia 90, donde ganó Alemania el Mundial, ahora voy a recomendar un documental del 2006 que se llama Dark Horses, es de Sky, británica, pero con mucho lenguaje italiano, que es el triunfo de Italia en el Mundial de Alemania de 2006, entrevistas con Cannavaro, con Buffon, con Zambrotta, con Luca Toni, con todo, Lippi, brillante documental y por supuesto el tras bastidores, ¿no? Klinsmann también, que era el seleccionador alemán, su asistente era Joaquín Low, muy divertido, 4 episodios, vale la pena, recomendado. Yo tengo una última pregunta para David antes de despedir, Osvaldo. Yo quiero recomendar 2 cosas más, perdóname. Recomiende, hermano, recomiende. Hermano, Osvaldo, si tienes que ir, ten piedad, David, ten piedad, coño. Recomiendo que mañana veáis todos los oyentes el partido de homenaje a Joaquín Sánchez en el Benito Villamarín. Eso en primer lugar. Wow, qué homenaje, ¿no? Le dieron a Joaquín, ¿no? Ayer. Pero mañana es el partido homenaje, vienen grandes figuras históricas, Roberto Carlos, Raúl, Casillas. Por si tenían alguna duda de que David era bético, si tenían alguna duda, ya les queda claro por qué. Y luego quiero recomendar un documental que lo vi el otro día, que espero que lo hayáis visto, que habla de los límites del marketing, que se llama ¿Dónde está mi avión? En Netflix. Sobre Pepsi. Me lo han mencionado. ¿Te lo han mencionado? Espectacular. Sobre todo hay una figura en el documental que es el que avala al chico, no sé si conocéis la historia. O sea, por encima. Una una promesa de haber regalado un caza de guerra. Un caza de guerra. Te cuentan toda la historia. Magnífico. Os lo
Bestiario Político. Un podcast que analiza la política de manera global y hace un compendio de esas figuras que, como bestias, buscan, influyen o controlan el poder. Conversaciones, a veces profundas, a veces no tan serias, de dos profesionales de la política. Edgar Gutiérrez, consultor y estratega político, y Osvaldo Ramírez, director de ORC Consultores. Bestiario Político.